es aquel veraz profeta de David, Hijo y Señor, por su muerte da la prueba, es el verbo del amor. Digan los que así lo miran, quien sufrió castigo igual, sus amigos le abandonan y enemigos le hacen mal. Muchos son los que le hieren, nadie a su socorro da, pero el golpe que más duele, la justicia se lo da. Si te burlas del pecado, no sabiendo su poder, Dios aquí te lo ha quitado con la culpa infame cruel. El que así fue afligido, el que lleva carga tal, del Señor es el ungido, Dios como hombres al igual. De la fe es el fundamento, salvación del pecador, nuestra roca de sustento es el nombre del Señor. Por nosotros afligido, nuestra culpa sí borró, y jamás es confundido corazón que en él confió. Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a nuestra lección 9 del estudio de la Carta a los Romanos. En esta oportunidad vamos a meditar el capítulo 3, los versículos del 21 al 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, damos gracias por permitir que sigamos avanzando en el estudio de esta carta a los romanos. Te pedimos que la ley y el evangelio siga siendo nuestro guía. Reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero también damos gracias por darnos la única y verdadera paz que viene de Cristo Jesús. Pedimos que seas tú bendiciendo nuestra vida, nuestro caminar, y sobre todo que podamos seguir enseñando a otros el mensaje de salvación. Oramos para que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro y podamos seguir creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En esta lección 9 vamos a hablar acerca de la justicia acreditada, o también, para ser más directos, acerca de la justificación. La Biblia es muy clara y nos enseña de que nosotros como pecadores no podemos
presentarnos ante nuestro Creador y no podemos presentarnos ante Él provistos de esa justicia que viene de Él, de este Dios que es santo, que es justo, porque únicamente nosotros podemos disfrutar de la justicia de Dios, es por su gracia, por ese regalo inmerecido que nos ha dado, por este intercambio, el cual realmente podemos apreciar la misericordia y el amor de Dios, como Él ha borrado nuestros pecados y la Biblia nos dice que solo por Cristo es que Él, nuestro Padre Celestial, nos hace merecedores de esta justicia o lo que llamamos la justificación, ser declarados inocentes. Por esto, este tema que tenemos hoy, hablando de la justificación en Cristo mediante la fe, podemos pensar en muchos personajes bíblicos para poder entender un poco de lo que la palabra de Dios hoy nos está enseñando. Y uno de esos personajes puede ser el carcelero de Filipos, romano, gentil, no conocía de la palabra de Dios, su trabajo era un trabajo difícil, pues ser soldado quería decir que era una persona tal vez de temperamento fuerte, una persona temeraria, una persona acostumbrada a asesinar, una persona que podía tener el control de muchas cosas. Tanto que sabemos que cuando Pablo estaba en Filipos, pues fue encarcelado y dice la Biblia que toda la noche Pablo y los que estaban encarcelados cantaban himnos hasta que llegó ese terremoto y este hombre soldado, al ver después del terremoto que se había abierto la puerta de la reja o la reja de la cárcel y no se veían estas personas, se iba a suicidar. Pero este hombre gentil, romano, incrédulo, merecedor de la ira de Dios, merecía la muerte. Él quería suicidarse y merecía la muerte. Pero ¿qué sucedió? Y es lo que, estudiando esta sección, vamos a estar recordando lo que sucedió con ese carcelero de Filipos. Por eso leemos los versículos 21 y 22 de Romanos 3. Recuerden que usamos la Reina Valera 1960. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí agregamos un versículo más, el versículo 23. Una de las cosas que necesita ser muy claro hasta este momento del estudio de la carta a los romanos es que nosotros y todo ser humano, pues no podemos cumplir la ley. Ninguno de nosotros podemos cumplir los mandamientos. Por mucho que queramos esforzarnos y querer ganar la salvación por nuestros propios medios o méritos, o por mucho que queramos hacer un listado de las cosas buenas que queramos hacer, o por mucho que queramos hacer un listado de las cosas que dejamos de hacer, y pensar de que por eso somos libres y ya no tenemos ninguna acusación, pues al contrario, no hay una justificación, nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos. No hay una salvación que dependa de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado nos impide que nosotros podamos hacer cosas que le agraden a Dios. A mí me gusta mucho usar el ejemplo cuando estamos hablando de ese tema
de la sombrilla. La sombrilla sirve para protegernos del sol o de la lluvia. Y supongamos que esa sombrilla sea Cristo y que esa sombrilla está abierta y el simbolismo que trae esa sombrilla es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si esa sombrilla está cerrada, ¿cómo nos ve el Padre en los cielos? Nos ve indignos, pecadores, merecedores de ir al infierno. Entonces, si nosotros queremos que nuestro Dios nos recompense por las cosas buenas que podamos hacer, pues en verdad lo que merecemos es la muerte eterna. Lo que merecemos es que nosotros seamos destruidos por Dios, porque la justicia nuestra, o sea, las obras nuestras, lo que nosotros podemos hacer, no vale nada para Dios. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros podamos entender qué es la justificación. Y eso es lo que usted y yo necesitamos como pecadores. Eso es lo que necesitaba el carcelero de Filipos en ese momento, que estaba desesperado porque creyó que los apóstoles habían escapado. Si hubieran escapado estos hombres, pues el imperio lo hubiera condenado a muerte. Por eso él tomó su espada para asesinarse, para suicidarse. Entonces, podemos notar lo que dice Pablo en ese versículo 21, pero ahora aparte de la ley. ¿Qué significa aparte de la ley? Que que esta justificación no está vinculada a la obediencia hacia ninguna ley, porque no hay nada que nosotros como pecadores podamos hacer para poder tener nuestra propia justificación. Por esto, Pablo dice que esta ley, esta justicia de Dios ha sido testificada por la ley y los profetas. La ley del Pentateuco, lo que escribió Moisés en el Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, y los profetas. Esta es la manera en que Pablo habla del Antiguo Testamento. Hablando de la ley y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. El propósito del Antiguo Testamento es testificar de la justicia de Dios. Y lo que testifica esta justicia de Dios, lo primero, es que todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa la palabra gloria aquí? La palabra gloria está muy relacionada con el sentido de aprobación, con ese término de aprobación. Sea alguien que necesita ser aprobado por el todopoderoso Dios omnipotente. Cuando estamos leyendo en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 43 al 44, hay una porción de esos versículos que nos dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria, y aquí podemos traducir aprobación, los unos de los otros, si no buscáis la gloria, aquí podemos traducir como aprobación que viene del Dios único. Entonces, todos nosotros no tenemos la aprobación de Dios. Una manera indicada de poder traducir este versículo, por cuanto todos pecaron, pues estamos destituidos y no tenemos la aprobación de Dios. Y es aquí donde encontramos lo importante de esta lección. Y eso también es importante por nuestra vida o identificación espiritual. Ese carcelero de Filipos que estaba a punto de suicidarse, que estaba a punto de acabar con su vida, escuchó algo. No lo hagas, estamos aquí. Este hombre había escuchado la palabra con los signos, con las alabanzas toda la noche en la cárcel. ¿Cómo pudo él hacer esa pregunta? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?
solamente por el Espíritu Santo que usó la ley. ¿Cómo si yo somos salvos? Pues la ley muestra nuestro pecado. La ley le mostró el pecado al carcelero de Filipos. Y después de escuchar la ley y que la ley cumple su propósito, podemos leer que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Cuando estamos hablando de esta redención, necesitamos tener mucho cuidado porque hay una falsa doctrina y esa falsa doctrina la podemos llamar el universalismo. ¿Y qué quiere decir esto? Que las personas creen que son salvas de todas maneras. No tienen un contacto con la escritura, no se congregan, no llevan una vida espiritual que Dios quiere que lleven y dicen, somos salvos, somos perdonados. Y eso es un serio problema, porque hay una palabra clave y es la fe. Por medio de la fe es que nosotros podemos ver cómo es esta justificación. Y aquí Pablo está hablando de la justificación objetiva. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una obra que es completa, que es una obra que no depende si alguien lo cree o no. Es la manera en que Dios actuó para que por medio de la fe podamos ser perdonados. ¿Y cómo viene esto? Gratuitamente mediante la redención. Y para poder entender un poco más qué significa la palabra redención, supongamos que estamos en una guerra, que caemos cautivos en esa guerra y de un momento a otro alguien compra que podamos salir de esa cautividad. Comprar de nuevo es lo que significa redimir. Hemos sido comprados de nuevo, hemos sido redimidos por lo que Cristo hizo. Y el versículo 25 vamos a ver qué fue lo que Cristo hizo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, le dijeron a ese carcelero de Filipos. El Espíritu Santo obró allí, al igual como ha obrado en usted y en mí. ¿Y cómo nos ha dado esa confianza el Espíritu Santo? Nos dice, siendo justificados, el verso 25, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya sabemos qué significa la palabra redimir. Ya sabemos qué significa la justificación objetiva. Y ahora solo nos queda dar gracias a Dios. El carcelero de Filipos, al igual que usted y yo, pues merecemos la muerte eterna, lo que enseña capítulo 6, versículo 23 de esta misma carta. La paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a Jesucristo como propiciación. Esto es lo mismo que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos hacían propiciación de animales y recordemos el día de la expiación y como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Los israelitas sabían que cada sacrificio donde se vertía la sangre o donde había derramamiento de sangre era un tipo de Cristo lo que iba a hacer en la cruz, que él fue a la cruz a pagar por los pecados suyos, los míos y los de toda la humanidad. Pero es muy importante y hablar de la fe. Somos justificados por medio de la fe, declarados inocentes. ¿La fe en quién? En Jesucristo, que por amor a nosotros vino y llevó una vida perfecta, fue a la cruz y pagó por todos y cada uno
de nuestros pecados. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros podamos dar gracias a Dios de que nos libró de la muerte eterna y nos ha dado o nos ha declarado inocentes. Ese martillo que debió haber dicho como un juez, eres condenado, no, él tomó ese martillo y dijo, eres perdonado. No eres condenado, sino perdonado en Cristo Jesús, por lo que Cristo hizo. Mire, Él ha pasado por alto, es decir, ha perdonado nuestros pecados pasados. Por esto, el carcelero de Filipos creyó, llevó a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, a su casa, los limpió, les dio de comer y también, ¿qué hizo? Bautizó a los suyos. Estos son los frutos de la fe. ¿Cuál es el fruto de la fe que usted y yo vamos a dar? Pues en amor y agradecimiento a Dios, hay que dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y vivamos como cristianos, que nos congreguemos frecuentemente, tomemos la Santa Cena frecuentemente, que podamos hablar de Jesús a otros frecuentemente, que podamos nosotros cuidar nuestros matrimonios, nuestras amistades, que en lo más posible que seamos luz para otros. ¿Y esto gracias a qué? A la obra que Cristo hizo en la cruz y gracias a la obra del Espíritu Santo que nos ha dado la fe y nos ayuda en nuestra vida de santificación, de cómo vivimos. Por esto, demos gracias hoy a nuestro Dios por ser redimidos, por ser justificados, y también demos gracias a nuestro Dios por la bendición de su palabra. Mi oración, que así como no hay diferencia en cuanto a que todos somos pecadores, pues también encontramos la bendición en Cristo Jesús, que hemos sido justificados por su sangre y por su vida perfecta. Amén. Oremos. Señor de los cielos, te damos gracias por darnos el perdón, la paz que viene solo de Jesucristo, por habernos redimido. Queremos darte gracias por el cielo que nos has dado, también por el techo, la comida, el vestido. Te presentamos, Señor, a nuestra hermana Socorro, como a Nelly también, a Yoli Vargas, a Mariano. Ayúdales en sus dolencias físicas. También oramos por el papá de Marianela en Chile, el papá de Piedad acá en Medellín y la mamá de las hermanas Agudelo. También por Gonzalo, el hermano de Miriam Palacio. En tus manos están sus tiempos, Señor. También queremos poner en tus manos a nuestras familias, a nuestra iglesia, para que nos mantengas en la fe, que nuestros niños, nuestros jóvenes sigan creciendo, escuchando y aprendiendo de esta palabra de Dios. Gracias, Padre Santo, por bendecirnos, por fortalecernos, y te pedimos que podamos hablar acerca de Jesús con otros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.